Las producciones de la imprenta nos dan, como ningún otro artefacto, la imagen patente de la índole, de las costumbres, de los anhelos, del lenguaje y de las pasiones humanas. De todas las obras de la industria humana, no hay quizá ninguna que esté tanto como el libro cargada de humanidad. Ninguna representa más historia, ninguna relata mejor el pasado, el presente y el futuro. En su texto, el libro conserva la palabra y el pensamiento de los hombres. El carácter y la tipografía guardan algo que aproxima su acento, mientras que la decoración hace sensibles los matices íntimos de la imaginación, de la moda y del gusto. En muchos lugares de Bogotá están las librerías. En sus estantes descansan los libros que han viajado sin parar por toda la ciudad. Los nuevos conservan aromas suaves, mientras los viejos, con sus páginas dobladas, testimonian las lecturas interrumpidas que se hacen en las salas de espera, en las filas de banco o en algunos cafés del centro. En los portales de las antiguas galerías de la Plaza de Bolívar existía en 1880 la librería de Don Fidel Pombo. Era una librería pequeña en la que se vendían obras de ciencias exactas, de ciencias físicas y naturales. Tampoco faltaba allí la Biblioteca de Maravillas, en la que había estudios sobre las piedras preciosas que le permitían saber a los lectores que la esmeralda le da buena memoria a quien la lleva consigo, ahuyenta la tempestad y defiende y ampara de los encantadores. Difícilmente se sabrá cuáles fueron las lecturas y las piedras a las que le confió su destino y le dedicó sus horas Roberto Mares, uno de los diligentes dependientes de la librería, que llegó a ser el fundador y dueño de la concesión petrolífera Mares. De todas maneras, en la Pombo, no todos los libros fueron de meteorología, acústica o dinámica, porque cuando se incendian las galerías Arrubla, el local se traslada hacia la esquina de la calle 10ª con carrera 8ª, y allí sus nuevos dueños, José de Dios Castro y José Joaquín Guerra, le dan una orientación más literaria. Los libreros llevan con ellos una magia que hace surgir de los rincones lecturas sorprendentes. Ellos aman los paseos por la ciudad, miran pacientemente y rescatan del polvo de los años y de la polilla los volúmenes que encuadernan muchas cosas que más allá de las puertas de las librerías están descosidas y desbaratadas. Los libreros están rodeados de luces y de sombras especiales que les permiten tropezar con libros poco corrientes, como esos que van vestidos con trajes rotos, pero que guardan entre sus páginas verdaderos tesoros. En 1880, al lado de librerías como la de Fidel Pombo, pequeña y especializada en ciencias, estaba la Barcelonesa, que divulgaba malas traducciones, libros de lujo y la pornografía de la época. Esta diversidad de las librerías existentes en la ciudad permite imaginar que coexistían en Bogotá las osadas fotografías de mujeres en pijama con las portadas de los clásicos y de las ediciones académicas que se ofrecían en la librería americana de Miguel Antonio Caro, quien tenía entre sus colaboradores al joven estudiante José Vicente Concha, después dueño de la librería y también presidente de Colombia, al igual que Miguel Antonio Caro. En un ambiente necesitado de novedades, sobresalía también la librería Torres Caicedo, que se dedicaba a la divulgación de los libros producidos en Sudamérica. El espacio armado por un librero no tiene ni principio ni fin. Es un caos y un cosmos que ofrece la posibilidad de tener contacto con dimensiones de la vida que no son destruidas por el tiempo. Bogotá crecía y aumentaban los intereses y las necesidades de los lectores bogotanos que no podían ser completamente satisfechas por las librerías existentes. En este panorama, Salvador Camacho Roldán y Joaquín Emilio Tamayo fundan la Librería Colombiana en 1882,
que a partir de ese momento puso al alcance del público los mejores testimonios de la cultura moderna en todas las áreas. Una sección especialmente atractiva de la librería colombiana era la dedicada a las obras nacionales. Desde allí circulaban las novedades de la bibliografía del país y también los libros que eran ya raros y curiosos o difíciles de conseguir. Salvador Camacho Roldán tenía maneras muy particulares de complacer a sus clientes. Laureano García Ortiz, por ejemplo, cuando era un estudiante universitario, adquiere una edición monumental de las antigüedades mexicanas, entregándole a Camacho Roldán una serie de novelas que, según García Ortiz, no habían sido leídas sino por él y nada más una sola vez. La conservación de estos mamotretos en una biblioteca privada hace parte de los innumerables detalles que le permitieron afirmar a algún extranjero que, a pesar de las limitaciones y del atraso material, lo más valioso para un viajero era poder ver a Bogotá por dentro. Los vendedores de libros con bastante frecuencia se alegran más porque sus libros queden en buenas manos y no tanto por lo que ganan con una venta. Al fin y al cabo, es muy difícil ponerle precio a la primera edición de un libro hecho en Bogotá, en la que el papel es grueso y ha sido producido a mano, con tanta dedicación que, si se mira contra la luz, se pueden ver en él los trocitos de cáscara de plátano o los pétalos de flores con los que fue hecho. En 1891, la librería colombiana se había ya estabilizado. Sin embargo, las permanentes búsquedas para satisfacer las necesidades librescas de una ciudad ansiosa de estar más actualizada la hacían ver insuficiente. El ambiente bibliográfico y cultural de Bogotá se fortalece entonces con los propósitos renovadores de Jorge Roa, quien funda en 1891 la Librería Nueva. Con esta librería se fortalece la importación de lo mejor de la literatura y del pensamiento de la época en ediciones rigurosas y en su idioma original. El tipo de relaciones y de contactos establecidos por Jorge Roa con el exterior no hace resultar extraño la lectura de libros franceses primero en Bogotá. La dinámica irradiada en la vida de la cultura de Bogotá y de Colombia se amplió de manera significativa con la función de editor desarrollada por Jorge Roa. Todavía es posible vivir la emoción de encontrar algún ejemplar o toda una colección de folletos de las 250 entregas en 25 volúmenes del hermoso repertorio de literatura colombiana y extranjera editado por Jorge Roa con tanto entusiasmo como cuidado. Más que ver el mundo, lo que hacemos es leerlo, ya que vivimos entre letras, rodeados de rótulos, carteles, avisos, letreros y grafitis. Nada nos es tan familiar como las 27 letras del alfabeto que, con su orden arbitrario, impresas de hoja en hoja, hacen posible la vida. Offresco al pubblico un específico, sin un solo átomo ni aun el más mínimo, de aquellos tóxicos, de los empíricos, drogas metálicas, menjures químicos. Ofrece al público un específico, sin un solo átomo ni aun el más mínimo, de aquellos tóxicos, de los empíricos, drogas metálicas, menjurjes químicos, porque esos bárbaros ignorantísimos matan sus víctimas sin compasión, con que esos bárbaros ignorantísimos matan sus víctimas sin compasión. Ofrezco al público un específico,
solo átomo ni aun el más mínimo de aquellos tóxicos de los empíricos, drogas metálicas